Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Sin más, bienvenido y no te olvides de suscribir. Como siempre es un honor estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos, acá mediante el canal Ministerio Pasión por las Escrituras. Espero de todo corazón se encuentre bien usted y toda su maravillosa familia y que la paz del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, gobierne su vida hoy y para siempre. Bueno, el tema que nos compete hoy analizar en este fragmento de video es ¿qué es la diestra de Dios? El mundo trinitario ha argumentado que la diestra de Dios significa una persona distinta de Dios y una localización física al lado de la primera persona, que para ellos es el Padre, y al lado está la segunda persona, que es el Dios Hijo. Bueno, la pregunta sería, ¿y dónde queda la tercera persona dentro de esa dualidad? Muy bien, vamos a contestar bíblicamente qué significa la palabra diestra de Dios. Y creo que el malentendido que han cometido las personas es interpretar la palabra diestra en el sentido latinoamericano occidental, en el sentido mexicano, en el sentido colombiano, en el sentido argentino, en el sentido ecuatoriano. Pero realmente, ¿qué es la diestra de Dios dentro del contexto del Antiguo Testamento y especialmente del pensamiento paulino? ¿Y cómo podemos desarrollar un pensamiento bíblico sólido con fuentes académicas que al final de este video vamos a citar, de cómo académicos reconocidos de primer mundo han dicho que la diestra de Dios no significa una persona literalmente distinta a Dios? Entonces, quédate en este video para descubrir de qué se trata. Así que no te salgas del video. Me faltaba comentarles de aquellas personas que desean, vaya la redundancia, comentar en este video. Con muchísimo gusto lo hagan, pero por favor vean completamente el video, ya sea trinitario o unicitario, antes de poder comentar. Y con mucho gusto, con respeto, les vamos a responder. Ahora bien, ¿qué es la diestra de Dios? Como reiteré en el principio, la diestra de Dios es un concepto que trae en el Antiguo Testamento una connotación diferente a lo que la gente ha interpretado de la palabra diestra. Para nosotros, latinoamericanamente hablando, nosotros sabemos que la diestra es la derecha y la siniestra es la izquierda. Y a veces pensamos que la Biblia fue escrito en nuestro idioma. No, la Biblia fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Pero vamos a centrarnos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en un idioma semítico, un idioma hebreo, un idioma antiguo. Por lo tanto, las interpretaciones de las palabras en hebrea se deben interpretar bajo el contexto cultural, geográfico, histórico del momento y la utilización de la palabra dentro del contexto del panorama del Antiguo Testamento. Para los judíos, la palabra diestra no implicaba una persona distinta de Dios, mas implicaba su poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas. ¿Y cómo sabes esto, Francisco? Bueno, antes de entrar en este punto es importante decir lo siguiente. Cuando leemos la literatura bíblica y para interpretarlo de manera correcta, hay que saber que la Biblia tiene figuras literarias. Las figuras literarias son, por ejemplo, la hipérbole, la sinécdoque, el superlativo y otras figuras que son importantes en cualquier literatura. Por ejemplo, la Biblia utiliza metáforas, la Biblia utiliza superlativos, la Biblia utiliza sinécdoques, la Biblia utiliza eufemismos. Esas figuras son importantes al momento de comprender y analizar la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla de la nariz de Dios, de la boca de Dios, de los ojos de Dios, del alma de Dios. Todos esos términos son términos antropomorfismos, son términos antropomórficos. ¿Qué es antropomorfismo o antropomórfico? La palabra antropos en griego significa simplemente hombre y morfé significa forma, forma de hombre. El Dios todopoderoso, el Dios que es completamente trascendente, que está dominando el cielo y la tierra, tiene que tener un lenguaje para poder comunicarse a los hombres. Dios tiene que comunicarse en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Es por esa razón que Dios utiliza términos humanos para poder comunicarnos algo de su carácter, su poder, autoridad y su revelación y voluntad.
Por eso la Biblia dice, reitero, la nariz de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios, el brazo de Dios, la diestra de Dios, para poder así comunicar su poder y voluntad a los seres humanos, utilizando un lenguaje que tú y yo podamos comprender. Esos términos son utilizados en la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra diestra? Bueno, la palabra diestra es un antropomorfismo del poder y la autoridad de Dios a través de su poder en y por su pueblo, especialmente por el pueblo de Israel. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de la teología se estudia lo que decimos que es una sinécdoque. Una sinécdoque es tomar un poco por un todo. Pongo un ejemplo, Francisco. Claro, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel, según la literatura del Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros o el Pentateuco, dice que fue con el brazo de Jehová que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Muy bien, ¿realmente los judíos vieron un brazo gigante partir el mar? No, está tomando el término brazo describiendo el poder de Dios actuando. Esa es la forma importante en que nosotros podemos comprender la Escritura y cómo debemos analizar la palabra diestra. Porque existen serios problemas teológicos y exegéticos y hasta lógicos si argumentamos que una persona divina está al lado de otra persona divina. Miren, si la primera persona, llamado Dios el Padre, está sentado en su trono y al lado de ese trono, en la diestra de ese Dios Padre, está el Dios Hijo, para hacer una distinción entre la primera persona y la segunda persona, necesitaría que la primera persona tuviera un cuerpo ontológico y real al lado de la segunda persona para que realmente estuviera a la diestra de algo que es realmente físico. Si la primera persona no tiene cuerpo, como argumenta la Trinidad, puesto que la primera persona es espíritu para ellos y no se encarna, solamente la segunda persona de la Trinidad es la que tiene un cuerpo, entonces estamos hablando de que la segunda persona está al lado de la primera persona que es espíritu y por lo tanto un espíritu no tiene diestra ni siniestra porque es espíritu. Ya ve la contradicción seria que tiene el dogma trinitario en este punto. Y es por esa razón que hay que tener cuidado al momento de interpretar la Escritura. Y para torcer las Escrituras son muy buenos, pero para poder interpretarlo muy mal. De eso, si decimos que Dios tiene una diestra completamente física y ontológica, ¿dónde está la siniestra de ese Dios? Porque ni modo que esté manco. Entonces ese tipo de problemas tiene la doctrina y el pensamiento trinitario. Ahora bien, aclarando todo lo que venimos diciendo, vamos a citar académicos y diccionarios teológicos en su definición académica, lo que para ellos significa la palabra diestra. El Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de CLIE, en la página número 398, define de la siguiente manera la palabra diestra. Metafóricamente, la diestra se utiliza como símbolo de poder, favor y autoridad, así como un puesto de honor. Y cita Mateo 26:64, Marcos 12:36, 14:62, 16:19, etcétera, etcétera. Continúa diciendo, cuando Dios toma a alguien de la mano derecha, le imparte su fuerza. Yo, Jehová, soy tu Dios, que te toma fuertemente en tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13, fin de la cita. El erudito reconocido F.F. Bruce, en su comentario a la epístola del Nuevo Testamento a los Colosenses en la página número 132 y 133, dice lo siguiente con relación a la palabra diestra. La presente posición de supremacía de Cristo se describe en los términos paulinos como estar a la diestra de Dios. Los apóstoles sabían muy bien que estaban usando lenguaje figurado cuando hablaron en la exaltación de Cristo en estos términos. Ellos no pensaron en una localización en un trono literal al lado literal de Dios. Fin de la cita. El Diccionario Teológico del Antiguo Testamento de Johannes Butterworth, volumen 5, dice lo siguiente respecto a la diestra.
Desde tiempo inmemorial, la diestra ha sido usada figurativamente en el sentido de poder o fuerza. Página 101. Con relación al panorama bíblico en el Antiguo Testamento, la palabra diestra tiene una connotación de poder. El Salmos capítulo 18, versículo 35 dice lo siguiente: Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos capítulo 118, versículo 15 al 18 dice: Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé es sublime. La diestra de Yahvé hace valentías. No morirá, sino que viviré, y contaré las obras de Yahvé. Me castigó gravemente Yahvé, mas no me entregó a la muerte. Deuteronomio 5:15 dice: Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.